Buenos días, bienvenidos a esta nueva reunión de Milenio y Memoria en la sección de archivos y documentos para la historia de la ciencia argentina, como una segunda parte referida a la historia documental de la ingeniería argentina, para completar también la exposición que tuvimos el viernes pasado sobre la UBA, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Contamos ahora con la presencia del doctor Enrique Daniel Silva. Él es profesor en la Universidad Tecnológica Nacional y en la Universidad Nacional de La Matanza. Y sobre todo, y lo más importante, como yo misma lo señalé en la discusión y preguntas que hubo el viernes pasado, él y otro grupo de colegas se han especializado en la historia de la ingeniería argentina y en sus problemas actuales, a los cuales seguramente terminaremos refiriéndonos. Y por otra parte, tiene varios libros sobre la historia de la Universidad Tecnológica Nacional. Para hoy, sin perjuicio de que tal vez en otra reunión hablemos de la ingeniería argentina en general, que es un tema que quedó pendiente del viernes pasado y probablemente quede también pendiente hoy, hoy le he pedido que se refiriera específicamente al otro gran centro de formación de ingenieros en Argentina, que es la Universidad Tecnológica Nacional. Así que sin más preámbulos, Enrique, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Celina, por la invitación y hacerle un lugarcito a la ingeniería, que lógicamente debería ser nuestro puntal para favorecer todo lo que es tecnológico y productivo e industrial, ¿no es cierto? Bueno, referido a el campo en el cual yo me voy a dedicar en esta charla, está planteado en base a la Universidad Tecnológica Nacional, la cual irrumpe a mediados del siglo pasado, más específicamente en 1948, con la denominación de Universidad Obrera Nacional. Esto lo tenemos que dimensionar debido a que la ingeniería en nuestro país, con la especialidad de ingeniería civil, nace en la Universidad de Buenos Aires, el Departamento de Ciencias Exactas más específicamente, en 1865. Que marcó justamente todo un proceso, o iba a apoyar a todo un proceso de industrialización a nivel nacional, es decir, contar con profesionales autóctonos. Esta situación de hegemonía en cuanto al diseño curricular que marcó la Universidad de Buenos Aires se fue expandiendo a medida que las distintas universidades que se fueron creando, la Universidad de La Plata, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Tucumán, fueron de alguna manera replicando entonces el diseño curricular que tenía la Universidad de Buenos Aires. A mediados, entonces, prácticamente del siglo pasado, aparece esta universidad que ya desde su denominación apuntaba hacia quienes estaba focalizada, es decir, hacia los obreros. Acá tenemos que hacer una pequeña situación que me parece que es interesante debido a que la Universidad Obrera Nacional jerarquizaba fundamentalmente al humilde, justamente de extracción obrera. Nuestra universidad, desde 1613, desde la Universidad Nacional de Córdoba, contaba con un arancel, es decir, la universidad resultaba paga. La Universidad Obrera Nacional justamente puso ahí
un parate en base a que aceptaba a aquellos que por temas económicos no accedían a los estudios superiores. Y de ahí viene entonces que esta Universidad Obrera Nacional jerarquizaba a los que debían trabajar por su origen humilde. Esto de alguna manera produjo, digamos, toda una situación de aquelarre dentro del ambiente universitario, que justamente a lo que yo me voy a dedicar, a focalizar, fueron las distintas vicisitudes que tuvo que ir atravesando esta universidad. La primera situación que me parece interesante para mostrar como elementos fundacionales está dado en que la Universidad Obrera Nacional nació con el espíritu federal. Es decir, que está ahora, hoy en día, en las distintas provincias, en las distintas localidades, como facultad regional. Justamente la idea era favorecer, apoyar, promover, atender las demandas que surgían justamente de su lugar de origen. Y por lo tanto la tenemos ubicada de acuerdo con distintas especialidades, orientaciones, justamente de acuerdo con las necesidades que presenta el aparato productivo de la zona. Hoy en día se mantiene este criterio a nivel federal. Y otra situación que atendía justamente la Universidad Obrera es la aparición de este nuevo sujeto pedagógico. Es decir, que se jerarquizaba el tema del trabajo por parte del estudio. El estudiante entonces debía tener este requisito de experiencia a nivel laboral. Esta situación, reitero, produjo entonces todo un replanteo hacia el sistema a nivel universitario. Se establece por ley, entonces, la 13.229 de 1948, la creación de esta universidad. Sin embargo, recién en 1953 tenemos su inicio a nivel académico. Este es el primer momento que quiero resaltar, debido a que, pese a que toda esta situación se dio durante el primer y segundo gobierno peronista, no estuvo la situación dada debido a esta lentitud que hubo en el tiempo. Es decir, que en estos 5 años no aparecía esta universidad. Finalmente la encontramos en la universidad que hoy, la facultad que hoy se llama la Facultad Regional Buenos Aires, ahí en Córdoba y Medrano, y compartía el rectorado. Finalmente, en muy poquitos años ya la encontramos desplegada en el país con 5 facultades regionales. Sabemos que en el 55, en 1955, se produce el derrocamiento del general Perón y empieza un proceso que históricamente se denomina de desperonizar. La Universidad Obrera había quedado como estandarte justamente de lo que se había promovido a nivel educativo y sobre todo a nivel técnico, tecnológico, y por lo tanto se intentó justamente cerrar sus puertas. El asunto es que ya la encontrábamos desplegada
y lógicamente iba a ocasionar más problemas al gobierno de facto gobernante y por lo tanto se la dejó continuar. Sin embargo, en 1959, con la ley 14.855, se procede al cambio de denominación, que es la denominación que tiene actualmente. Es decir, pasa a ser de Universidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. Esta situación se vivió con distintas alternancias. El hecho de la pérdida de su denominación se temía que perdiera sus derroteros fundacionales. Por otro lado, se entendía que era una situación de darle continuidad al proyecto. Finalmente nos quedamos un poco con esta última situación debido a que el proyecto pudo continuar, pero justamente con esta nueva denominación, Universidad Tecnológica Nacional. Esto, si lo analizamos un poco psicológicamente, podemos decir que la pérdida de denominación significa una herida, ¿no es cierto? Es decir, un nuevo recomponer. A partir de ahí, entonces, se comenzaron a vivir aires de renovación, aires de continuidad en el proyecto. Sin embargo, la situación de denostar a la universidad, ahora ya Universidad Tecnológica Nacional, estaba planteado más que nada en función al tipo de formación que otorgaba. Se planteaba que la formación que daba presentaba a ingenieros de segunda o ingenieros que no tenían la categoría de las otras universidades que, como dije anteriormente, replicaban el modelo impuesto por la Universidad de Buenos Aires. Por lo tanto, se establecían como categorías. La Universidad Obrera Nacional y luego la Universidad Tecnológica Nacional hablaba de un ingeniero de fábrica. Esto se comparaba con un ingeniero práctico, mientras que el ingeniero que egresaba de las otras universidades no tenía ningún apelativo pegado al título de ingeniero y por lo tanto, aparentemente lo que se quería hacer resaltar era justamente esta situación de denostar el título y darle una significación entonces menor debido a la formación que recibía. Esto estaba medio entremezclado debido a que la formación que otorgaban las otras universidades era de aproximadamente 30 horas semanales, mientras que la Universidad Obrera y después la Universidad Tecnológica tenía un margen en su franja horaria nocturna de 20 horas. Esta diferencia notable de 10 horas hablaba justamente de esta menor formación. Pensemos que hace 70 años atrás, con un diseño curricular sumamente novedoso, lo que se hizo prevalecer es que la experiencia laboral que traía el estudiante que iba a la Universidad Obrera Nacional o a la Universidad Tecnológica Nacional era acreditable académicamente. Por lo tanto, de alguna manera se compensaba estas 10 horas de diferencia que tenían en las demás universidades con conocimientos provenientes intramuros, en función a que acá había una valoración entonces por la experiencia laboral.
Fíjense, y dicho sea de paso, que desde hace no mucho tiempo los diseños curriculares tratan justamente de acreditar la experiencia laboral y hacerlo justamente a través de créditos. Decía entonces que a partir de 1959, con su nueva denominación, la Universidad Tecnológica Nacional entonces comienza a transitar un ahogo económico, es decir, un ahogo en función a que no se le daban los subsidios correspondientes a las demás universidades nacionales. Esta situación fue motivo allá para los años 62, 63, de manifestaciones, de reclamos, porque justamente la Universidad Tecnológica vio reducido notablemente su funcionamiento debido a este tema de que no se entregaban entonces las partidas para su normal funcionamiento. Esto se produce recién entonces en el año 65 a través de una ley, la 16.712, que entonces la equipara en función a su financiamiento por parte del Estado y por lo tanto comenzó a funcionar como lo estaban haciendo entonces las demás universidades. En ese interín había mucha docencia ad honorem, había mucho trámite administrativo, el cual se retrasaba notablemente, y esto de alguna manera hablaba de que la universidad no podía funcionar entonces de la forma conveniente. Por lo tanto, ya a modo de raconto, podemos decir que sufrió en una primera instancia un aletargamiento en función a su inicio académico, en segunda instancia su cambio de denominación, en tercera instancia entonces estos apremios que se vivieron a nivel económico. La cuarta situación que me parece interesante mencionar es que en los preliminares de la sanción de la Ley de Educación Superior, la 24.521, que se sanciona en el 95, que es la que actualmente está vigente con una serie de arreglos, algunos articulados que se hicieron en el 2015, pero en estos antecedentes que se dan en función a la sanción de esta ley, hubo justamente otra arremetida en función a la Universidad Tecnológica Nacional. Y acá se apelaba a algo que en los antecedentes que tuvo la Universidad Obrera Nacional, allá por el 47, apelaban a que una universidad debe justamente focalizarse a un conocimiento más global, a un conocimiento más general, que esa un poco es la acepción de la palabra entonces universidad. Y en este caso, al estar orientado a la universidad tecnológica, estaba justamente sesgado al tema a nivel tecnológico. Y por lo tanto, no correspondía colocar esta acepción. Esto también fue motivo de muchas revueltas, manifestaciones, reclamos, y justamente era una situación que se encontraba en un litigio bastante importante debido a que nadie puede desconocer la concepción etimológica en función a la palabra universidad. Y entonces acá estaba la pugna, nuevamente obstaculizar
el tema de la continuidad de la universidad tecnológica. Bueno, esta situación se dirime finalmente a través de un articulado, situación que resulta sumamente llamativa debido a que una ley, en este caso la Ley de Educación Superior, no habla puntualmente de ninguna universidad, sino que establece una organización, una normativa para todo el amplio espectro de universidades o niveles superiores de todo el país. Sin embargo, en el artículo 82 se establece taxativamente, y con eso de alguna manera se derrumba toda la discusión, que en definitiva lo que se pretendía era sacarle el rango, la jerarquía de universidad. Y esto conllevaba a que entonces no podía otorgar título de grado. Es decir, que era un golpe bastante certero, ubicado bien en la línea de flotación. Y decía entonces que en el artículo 82, taxativamente se plantea que la Universidad Tecnológica Nacional, en razón de su significación en la vida universitaria del país, conservará su denominación y categoría institucional actual. De esta manera, entonces, se dio por finalizada la discusión y la Universidad Tecnológica Nacional continuó entonces dentro del espectro, el ámbito a nivel universitario nacional. Me parecen entonces un par de situaciones como para mencionar y tener en cuenta, un poco a modo de referencia, un poco a modo de conclusiones para dejar abierta la cuestión y poder profundizarla de acuerdo con las distintas inquietudes que salgan. Ahora sí, Celina, te voy a pedir que me des compartir pantalla, así mostramos un poquito el power que preparamos. Bueno, en la primer pantalla entonces tenemos el raconto que fuimos haciendo de estos cuatro momentos que podemos llamar de embates, de situaciones conflictivas, donde primero los experimentó la Universidad Obrera y luego la Universidad Tecnológica Nacional. Decía que podemos extraer una serie de inferencias, ¿no es cierto? Su irrupción, como la colocamos en primera instancia, la Universidad Obrera, dentro del ámbito universitario nacional, debe haber significado justamente una situación en extremo novedosa, ¿no es cierto? Atender a un alumnado el cual no había sido permitida su entrada a la universidad durante siglos. Y sin embargo ahora, desde su propia denominación, estábamos justamente tratando de lograr una formación en ese aspecto. Esta situación justamente la encontramos con el impulso que le diera el gobierno peronista. El cambio de denominación lo podemos ubicar dentro de este proceso que yo denominé de desperonización, y lógicamente la Universidad Obrera, después Universidad Tecnológica, continuó trabajando, pero ya con otro rótulo. Esto, de alguna manera,
podemos inferir que el cambio de denominación estaba de alguna manera ya prefijado. Ya era una situación la cual había que arriar las banderas que había izado el peronismo. Por lo tanto, en esta situación de desperonizar, de borrar, de dejar de lado lo que había realizado el peronismo, podríamos decir que la podríamos enrolar dentro de la ideología que se quería dejar de lado. Sin embargo, y lo marco como tercera instancia, la situación de obstaculizar su actividad académica luego tomó cariz en sacarle justamente la financiación. Y el cuarto momento que menciono, dado justamente anterior a 1995, que es cuando se sanciona la ley, fíjense, se vuelven a retomar los cuestionamientos por los cuales se había creado originalmente la Universidad Obrera Nacional. Es decir, surge nuevamente. Ahora, como relectura, interpretación, reflexión, ¿no? En el 53 estaba justamente el gobierno peronista. En la segunda instancia que mencionamos, estaba justamente este proceso a nivel de desperonizar. Ahora, ¿cuántos años más tarde estaba justamente la idea de entorpecer, de alguna manera de quitar a la Universidad Tecnológica Nacional? Cuando justamente en ese momento no existían problemas a nivel ideológico, a nivel político, como sí los podemos encontrar sobre todo en el segundo o en el tercer momento. Entonces, podemos plantear a modo de cierre, que obviamente no es de cierre, sino para seguir repensando, ¿no es cierto? Como mencionamos, la carrera de ingeniería la tenemos en 1865, se replicó, se copió su trayecto curricular. En el 48 aparece entonces la Universidad Obrera, amalgamando este tema de que la persona tenía que trabajar. Luego vinieron estas controversias o embates que nosotros encolumnamos en estas cuatro cuestiones. Ahora bien, a partir del 2010 se comenzaron a implementar a través de la CONEAU, a través del CONFEDI, el Consejo de Decanos de Ingeniería, las denominadas prácticas profesionalizantes supervisadas en la formación de ingenieros. Es decir, que a partir del 2010, todas las carreras de ingeniería del país tenían que agregar dentro de su trayecto curricular una instancia donde este estudiante aproximadamente después de tercer año hiciera una estadía dentro del aparato productivo, que fíjense que era una de las características fundantes de la Universidad Obrera. Y ahora, en cambio, justamente tenían que implementarlo todas las universidades. Parece ser que a partir del 2010, esta situación de instalar que el ingeniero estuviera cerca del aparato productivo, del aparato industrial, era indispensable para la formación de ingenieros. Fíjense cómo si estas controversias, estos embates que vivió la Universidad Obrera, la Universidad Tecnológica, se hubieran planteado como reales y concretos, sin embargo, a partir del 2010 aparece como una materia, una asignatura, una instancia fundamental.
Hoy en día, para redondear, para ver justamente este derrotero que experimentó la Universidad Tecnológica Nacional en estos ya más de 70 años, contabiliza más de 80.000 estudiantes, cuenta con 33 facultades regionales a lo largo y a lo ancho del país y tiene justamente 2 institutos a su cargo, y la estadística nos marca que aproximadamente sobre 10 ingenieros, el 50% es egresado de la UTE. Esto un poco lo planteo con carácter de reflexión, debido a que, pese a todos los embates, hoy en día está sumamente vigente y aportando justamente esta mano de obra tan importante para el desarrollo tecnológico y científico de nuestro país. Bueno, de esta manera, entonces, daría por finalizada la exposición y Gracias, estaríamos atentos, gracias. abiertos a la cuestión. Bueno, Gracias por esta exposición. Sin duda hay interés de algunas ampliaciones más. Estamos al borde de terminar dentro de 3 minutos esta primera tanda de 40 minutos, así que propongo que cerremos aquí en 5 minutos con el mismo link. Retomamos para la parte de las ampliaciones, preguntas, etcétera, en 5 minutos con el mismo link. Gracias, hasta perfecto. luego. Vamos a continuar entonces. Y yo creo que a tu exposición eh, le faltaría para dar una idea más clara del desarrollo de la universidad, eh, decir algo acerca de ese periodo que va del 59, cuando finalmente logra continuar, pero de una manera todavía no tan expandida, hasta la importancia que había adquirido en el 95, cuando vuelve a agitarse la cuestión con respecto a la ley y a su posibilidad de ser o no una universidad. La pregunta que yo te haría, y que me parece que es de interés de todos, es cómo se dio este desarrollo muy especial y único, porque es la única universidad, como dijiste, federal, es decir, que es extraterritorial. Todas están en una jurisdicción. La misma Universidad de Buenos Aires, que quiso expandirse, no lo logró, y finalmente lo que se hicieron fueron universidades locales en diferentes lugares, en diferentes zonas. Entonces, ¿cómo es que se dio este proceso tan especial desde el 59 hasta el 95? Esta sería una inquietud. La otra inquietud, que yo la he visto, la he escuchado, y que he participado en algunas reuniones en que se planteó el tema que mencionaste, en el 2015, que comenzó a discutirse en el 2010, de la necesidad de vincular las clases teóricas a una práctica laboral. Mi impresión, hay diferentes posturas al respecto. Mi impresión, eh, y me gustaría conocer la tuya, la impresión no es solamente mía, es de otras personas y de otras personas que han estudiado el régimen de modificación de los estudios universitarios, sobre todo en la Unión Europea, a partir de los acuerdos de Bolonia, que justamente comenzaron a aplicarse en el 2010, es que hay todo un movimiento. Lamento que no esté el doctor Coria, no podía hoy porque él es un ingeniero, pero además, perdón, es doctor en química, pero ha dirigido facultades de ingeniería, sobre todo de ingeniería química y de ingeniería ambiental,
Y él comparte esta opinión de que en realidad ha sido ese movimiento que ya se había iniciado por los años 90 y que aquí plasmó en la Agencia de Cooperación, en la Secretaría y luego Ministerio, de hacer un mix de financiación entre el Estado y las empresas. Esto no solamente sucedió en Argentina o en la Unión Europea, sino en casi todos nuestros países de América sucedió lo mismo. Entonces, pareciera que esta idea de vincular lo laboral a lo académico no surge de las academias propiamente dicho, es decir, no surge del profesorado universitario, sino de una idea que viene del ámbito laboral de que a las empresas les conviene tomar un personal que ya esté capacitado en la práctica y no solamente en la teoría. Eh, Esto a su vez trajo una serie de discusiones y algunos de los fervorosos partidarios digamos, de que se reconociera esta importancia de la práctica laboral, curiosa y paradojalmente se pusieron en contra porque sostenían que en definitiva era una maniobra poco honesta, aunque legal, de las empresas para tener trabajadores gratis. Bueno, esto fue una discusión acá en Argentina bastante fuerte, en otros países de la Unión Europea aparentemente no, porque esto ya se venía haciendo, la OCDE ya desde los años 70 propiciaba este mix público-privado, pero en Argentina tuvo unas discusiones políticas interesantes. Me parece que sería bueno compartir esto. Y por otra parte, la otra cosa que también estaba dentro de lo propuesto para la charla es una exposición, aunque fuera breve, de la documentación que tuviste en cuenta para hacer estos trabajos de historia de la Universidad Tecnológica, o sea, cuáles son los archivos, porque por eso estábamos hablando de los archivos para la historia de la ingeniería, cuáles son los principales archivos. Te aclaro que otros participantes, en realidad, como esto es una información que no siempre vale la pena decirla en un Zoom, han mandado un Power con estos antecedentes o con este dossier y nosotros naturalmente lo subimos como parte de las actividades y del material del Congreso. Bueno, esas serían lo que por mi parte veo y luego veremos si hay otras cosas. Bueno, vayamos entonces por orden. La expansión que se vivió a partir del 59 estuvo justamente de la mano del modelo desarrollista, que justamente en nuestro país, de la mano del gobierno de Frondizi, se había puesto en marcha. Por lo tanto, pese a que la universidad ya denominada tecnológica atravesaba por estos apremios económicos, como mencioné, sufrió justamente esta situación. Pero por otro lado estaba el tema de la necesidad de profesionales a nivel tecnológico, los cuales la Universidad Tecnológica sabía adaptar en su terruño local cuáles eran estas demandas. Y ahí entonces, por mencionar algunas, ¿no es cierto?, encontramos que en Pacheco, que es el lugar de las empresas automotrices, la Facultad Regional Pacheco, justamente, su carrera fuerte está dado justamente en el aspecto automotriz. En la actualmente regional de Mar del Plata, o las del sur,
tenemos justamente la parte de pesca, es decir, también la tenemos desarrollada en Puerto Madryn. Por supuesto que, además de esto, tenemos situaciones puntuales de otro tipo de carreras, pero básicamente se trata de fortalecer justamente en la parte productiva y en la parte de investigación con carreras que sean justamente necesarias para la zona. Esto de alguna manera rompería esta situación de un ingeniero que se puede desenvolver por todo el país sin ninguna particularidad. Bueno, el caso de la tecnológica, justamente esto lo trató de fortalecer. Y esto representa justamente su fuerza, ¿no es cierto? En una de las facultades regionales donde yo trabajo, que es el tema de AEDO, la Facultad Regional AEDO, su caballito de batalla inicial fue justamente la parte de aeronáutica, que para la zona nuestra, justamente para ir a estudiar aeronáutica tenés que ir a la Universidad de La Plata o a Córdoba. O sea, vos fíjate cómo esto, recientemente también acá en AEDO se creó la primera ingeniería que tenemos en el país. Tenemos estudios de posgrado, pero no ingeniería, que es un poco el título habilitante para determinadas áreas en ingeniería ferroviaria. Es decir, tenemos máster, ¿no es cierto? Pero no teníamos justamente ingeniería en. Y esto, por ejemplo, lo vivimos con el accidente de Once. Es decir, ingenieros con muy buena voluntad, pero no tenían la habilitación correspondiente que le daba el título. Entonces, este es el planteo en función a defender la representación que tiene en la zona. Perdón que interrumpa para los Interrumpa que todo. no están al tanto, sobre todo los que no son argentinos. Hubo un accidente muy grave. Once es una estación terminal de una línea suburbana en una plaza que se llama justamente Plaza 11 de Septiembre en la ciudad de Buenos Aires. Hubo un accidente muy grave porque el tren no logró frenar. Se estrelló contra los parantes La de la estación, finalización de la... pero no, eso tampoco funcionó porque no estaban en estado adecuado y los vagones se encastraron unos en otros, hubo más de 50 muertos, un juicio de responsabilidades por los cuales ahora hay varios condenados y están en prisión, pero la realidad es que siempre quedó un poco la duda de cómo es que se llegó a esa situación, es decir, cómo es que no hubo dictámenes adecuados para prevenir un desastre semejante, más allá de una eventual corrupción que fue materia de juicio y aparentemente está aprobada y terminado, que efectivamente hubo dineros que debían haberse utilizado y no se utilizaron, pero más allá de eso, parece que lo que señala aquí Silva es que también faltaba un aspecto técnico más allá de las otras cuestiones, ¿no? Esta era una aclaración que quería hacer y sería bueno que lo mencionaras un poco más porque ha sido un asunto muy grave en Argentina. Después de la explosión de AMIA, famoso caso, ¿no? del ataque terrorista a la mutualidad judía con 80 muertos. Este es la situación así de desastre más grave que ha tenido Argentina vinculado a procesos dolosos, ¿no? De modo que es importante. Tal cual, aparte que ahí interviene directamente el aspecto tecnológico, ¿no es cierto?, que rodea a el ferrocarril y que justamente, además de no estar en condiciones, no tenía la habilitación como para estar justamente funcionando y nada más ni nada menos que transportando personas, ¿no es cierto?
Y ahí viene el hecho de que para nosotros, cuando hablamos de la tragedia de Once, justamente es representativo de este tipo de cuestiones, y ahí viene entonces la necesidad de que, como a un avión lo tiene que supervisar el especialista, ¿no es cierto?, a una maquinaria lo tiene que supervisar el otro especialista de acuerdo con el área que le compete. En el caso del ferrocarril, y fíjense que estamos hablando de 1865, ¿no es cierto?, que se crea la carrera, y cuánto tiempo tuvo que pasar la carrera justamente de ingeniería ferroviaria, fue justamente en el 2015. Y nosotros tenemos el ferrocarril instalado en nuestro país desde 1853. Es decir, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para darnos cuenta que necesitábamos justamente un especialista, un idóneo habilitado para, ¿no? Pero bueno, estas son una de las cosas que siempre encontramos en la agenda, pero que no se llegan a cumplimentar, ¿no es cierto? Bueno, pasando un poco a la segunda cuestión que planteó la doctora Lertora, en función a que yo decía que a partir del 2010, primero fue a nivel de recomendación y luego hubo un tiempo para que las distintas facultades implementaran esta práctica profesional, que reitero, de alguna manera nos confirma, nos reafirma que lo dicho en 1948 por la Universidad Obrera era necesario. Yo me remontaría un poco más atrás, ¿no es cierto?, que la carrera de ingeniería, debido a que estaba muy vinculada con el quehacer práctico, de alguna manera no era bien vista, estoy hablando de los fines de 1800, en el mundo académico. Es decir, en el mundo académico prevalecía las carreras de filosofía, de teología, de abogacía, ¿no es cierto? Y cómo incluir una carrera que se movía tanto con lo práctico. Por lo tanto, en una primera instancia, y me remonto a la que es de alguna manera una de las señeras en la formación de ingenieros, fue justamente en Alemania, que no le dieron cabida inmediatamente a la ingeniería, sino que lo hizo a través de las distintas asociaciones, a través de las distintas industrias, que justamente eran lo que estaban justamente necesitando, ¿no es cierto? Y de ahí viene que justamente hicieron siempre el puente entre la formación práctica y la formación teórica. En nuestro país, en una primera instancia, justamente el modelo fue sumamente teórico. Es decir, que estaba planteado en función a que el trabajo se veía en el futuro. La relación de ese profesional era cuando egresaba, no durante su estudio. Entonces, acá donde de alguna manera empiezan a chocar este tipo de situaciones. No nos olvidemos que por definición el ingeniero lo podemos plantear así a trazo muy grueso como aquel profesional que atiende las demandas, las necesidades de índole tecnológico de la sociedad. Entonces, la sociedad, ¿qué es lo que necesita a nivel tecnológico? Bueno, y ahí entonces es donde de alguna manera se estructura, allá para mediados de 1700, este ingeniero, el cual va tomando distintos ribetes de acuerdo con los países, ¿no es cierto? Francia, Alemania, Inglaterra, etc. A nosotros nos llega esa tendencia, ¿no es cierto?, que estaba más pegada
a que el mundo académico, ¿no es cierto?, no tenía contacto con esta situación real y concreta del trabajo. No nos olvidemos estas concepciones en cuanto a que la universidad era una torre de cristal, ¿no es cierto? Es decir, que tenía que estar alejado para que justamente nutrirse de lo teórico y luego lo práctico se iba a ver después. Claro, acá viene este choque que justamente la Universidad Obrera Nacional sabe concebir entre aquel que necesita trabajar por su condición humilde, pero que además ese conocimiento está inserto en su formación. Y entonces se confabula de alguna manera este plan que de alguna forma se mantiene en el tiempo. Vale aclarar, y también tendríamos que decir que a lo largo de su experiencia de recreación en el tiempo, la Universidad Obrera y después la Universidad Tecnológica Nacional también fue mutando, también fue de alguna manera cambiando en función a que fue tomando de las otras universidades este espíritu. Y de ahí viene justamente esta ironía en función a decir una persona que tiene que estar dentro del ámbito laboral, industrial, productivo, tiene que tener esta residencia. Fijémonos en determinadas carreras que la palabra residencia también la tienen incluida, ¿no es cierto? Estamos hablando de medicina, estamos hablando, por ejemplo, de abogacía, estamos hablando de la docencia, ¿no es cierto?, donde se incluye que esta persona constate, convalide, tenga justamente, se nutra de esta situación de lo que significa el tema a nivel laboral. Y salir un poco de los conocimientos intramuros para entrar a los conocimientos extramuros, ¿no es cierto? Pero fíjense que por esta circunstancia la Universidad Tecnológica fue sumamente denostada. Y ahí venía entonces lo que yo planteaba de este ingeniero de segunda y este ingeniero o ingeniero práctico, ¿no es cierto?, frente al ingeniero teórico. Y esta jerarquización hacía que el que era el jefe era el ingeniero teórico y el que era el segundo era el ingeniero práctico. Que fíjense que también si lo planteamos, podríamos decir el por qué se vivió esto como una contradicción, cuando justamente el aparato productivo, la tecnología, necesita de ambas perspectivas. ¿Por qué no pudieron convivir un ingeniero más bien de índole práctico y un ingeniero más bien de índole técnico o tecnológico o teórico o de investigación? Y por lo tanto el de investigación como el productivo son ambos necesarios. Ahora, evidentemente acá en vez de tratar de amalgamarlos y tenerlos a lo mejor como especialidades, ¿no es cierto?, acá se vivieron cuál estaba por arriba de, ¿no es cierto? Es decir, esta situación de que cuál prevalecía sobre otro, ¿no es cierto? Cuando perfectamente, y hasta les agrego una más, podría haber una situación de gestión de la ingeniería. Y ahí entonces digo, el teórico, el práctico y el de gestión, que evidentemente también hoy en día son necesarios. Fíjense que muchos filósofos emplean esta palabra compuesta para hablar de ciencia y tecnología y hablan de tecnociencia. Y bueno, ¿por qué no aprendemos también a que los dos pueden trabajar en conjunto sin ningún inconveniente? Amén de las apetencias a nivel personal, ¿no?, que pueden existir en cualquier carrera, ¿no? Y vos me planteabas en función al tema de la documentación o archivos. Bueno, la Universidad Tecnológica Nacional tiene una editorial
con material impreso y con material virtual, que justamente se denomina EduTecné, que en base a esa denominación, que es muy fácil de encontrar virtualmente, bueno, tiene un apartado especial en función a la documentación a nivel histórico. Y además existen otro tipo de ventanas donde, bueno, colaboran distintos autores en función a recopilar la historia que gentilmente la Universidad Tecnológica nos pone a disposición. Sería importante que nos compartieras esos links para que los Perfecto. pongamos, los Bien. vamos a poner en la página del Congreso, como han hecho otros expositores, para que los interesados se puedan comunicar directamente e informarse sobre esos materiales. Perfecto. Sí. No sé si hay algo más que quieras comentar. No. Simplemente el hecho de plantear que la ingeniería y más puntualmente la tecnológica no fue bien recibida, cosa que por suerte a lo largo del tiempo se fue diluyendo en cuanto a la investigación a nivel tecnológico, ¿no es cierto? Debido a que, bueno, como estaba esa tonalidad que de alguna manera se le dio a ese ingeniero de fábrica original, se lo vinculaba más para el aspecto técnico específicamente. Y hoy en día, como relevé en el Power, se planteaba este tema de que hoy en día el ingeniero egresado de la tecnológica lo encontramos prácticamente plagado en ambos campos del trabajo, donde se involucra la tecnología y por supuesto está la ciencia, la tecnología y la producción, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Si no hay más preguntas ni cuestiones, vamos a cerrar aquí. Agradecemos mucho al doctor Silva por esta participación, que en los próximos días estará subida en el material del Congreso, y los invitamos, nosotros mandamos la información por mail a las próximas reuniones que tendremos antes de Navidad, y también les adelanto que como quedan cosas que no tenemos tiempo por este estrecho margen horario que nos hemos acordado, vamos a continuar a partir del 4 de enero. Muchas gracias y entonces quedan invitados a las próximas reuniones de este año. Muy amable, gracias.